Bien, vamos a ir un poco, bueno, en este caso conversando con respecto a lo que son las instituciones privadas, ¿no? Antes de compartir un poco la pantalla, primero un poco comentar, en este caso, este, que dentro de las actividades comerciales que nosotros tenemos, pues existen distintas actividades que podemos realizar, ¿no? Desde el punto de vista comercial, industrial, de servicios, ¿no? Actividades extractivas, ¿no? Entre otras, siempre va a tener una función la parte contable. Es decir, em, la parte contable va a permitir, pues, verificar toda la situación que tiene la empresa a través de los estados financieros, ¿correcto? Pero para esto nosotros tenemos que saber el funcionamiento del sector al cual nosotros nos estamos desempeñando o nos encontramos en este caso asesorando, ¿no? Y en este caso aterrizamos al sector educación. Entonces, nosotros queremos saber en primer lugar cómo llevar la parte contable o cómo manejar la parte contable y la parte tributaria dentro del punto de vista, pues, tanto contable como también para efectos tributarios. Entonces, nosotros, como parte contable, tenemos que saber, muy aparte de saber el manejo del plan contable, de, en este caso, saber el manejo del IGB, del impuesto a la renta, primero, ¿de dónde proviene? En este caso, las exoneraciones o inafectaciones que pueda tener este sector. Y otro punto muy importante, también ver qué tipos de instituciones educativas se encuentran reguladas, ¿no? Bajo una norma específica. Entonces, hoy día un poco vamos a ir resumiendo todos esos aspectos para que a ustedes, pues, les quede muy claro este sector, ¿no? Y poder, pues, un poco llevar a cabo de manera adecuada, en este caso, lo que es el sector, en este caso, educativo. Bien, entonces vamos a compartir en estos momentos mi pantalla y vamos a ir comenzando. Miren, por ejemplo, aquí, en breve resumen, tengo una pequeña hoja de trabajo que ustedes pueden apreciar en estos momentos, ¿correcto? En el cual, por ejemplo, tenemos en este caso, al régimen MIPE tributario, ¿correcto? Tenemos a una empresa, en este caso estamos hablando, vamos a señalar aquí, estamos señalando a lo que es una persona jurídica, ¿correcto? ¿Ok? A una persona jurídica. Y en este caso, esta persona jurídica lo que hace es brindar servicios educativos, ¿no? En este caso, esto es su objeto social. Entonces, la interrogante aquí es esta. En primer lugar, siendo hablemos una empresa que se dedica al servicio educativo, la interrogante sería, si yo quiero tributar como tal, ¿estará correcto que yo me encuentre acogido en el régimen MIPE tributario? Muchos me dirán aquí, sí, porque el mencionado régimen no lo prohíbe, porque el régimen MIPE tributario, en este caso, nos dice que si nuestros ingresos no superan las 1.700 unidades impositivas tributarias, yo puedo estar acogido al régimen MIPE tributario, ¿correcto? Muchos me podrán decir eso. Algunos me dirán, profesor, lo que usted dice, en este caso, para mi punto de vista, esta persona sí puede estar en el régimen MIPE tributario y está bien lo que ha hecho en estos momentos, hasta el 2025. Está correcto, profesor, porque según lo que yo tengo como conocimiento, es el adecuado, ¿correcto? Quizás muchos me podrán decir eso.
en estos momentos. Algunos me dirán, quizás, profesor, no. Para mí, yo, en este caso, como yo no quiero hacer declaración anual, profe, lo voy a colocar en el régimen especial. No, porque, profe, yo no voy a declarar renta anual, así que no hay ningún problema para efectos de impuesto a la renta, ¿no? El régimen especial tampoco me prohíbe en sus actividades que el sector educativo puede estar acogido a ese régimen, ¿correcto? Pero aquí ocurre una pequeña, lo podría llamar como una discordancia que ocurre entre el régimen tributario. ¿Por qué? Les explico. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente en lo que es en las normas tributarias, en este caso, para irnos, para ser más exacto, en la ley del impuesto a la renta, en este caso especifica, no especifica en este caso en ese aspecto, ¿correcto? En ese aspecto no especifica claramente. Aquí me mencionan una respuesta, pero hay que saber el por qué, señorita Eliana. Hay que saber el por qué. Quizás si usted lo tiene claro, me da gusto, pero vamos a aclarar porque hay participantes aquí que nos están escuchando y quizás no tengan el por qué. ¿Ok? Entonces, en este caso, chicos, en las normas tributarias, efectivamente no nos menciona algo con respecto a lo que es los servicios educativos. Es decir, desde ese punto de vista, sí puede estar, desde el punto de vista, ¿correcto? Sí puede estar en cualquier régimen, sea especial, MIPE tributario, ¿correcto? O general. Sí puede, pero, existe una norma del mismo rango de ley que la del régimen, en este caso, del régimen, en este caso del impuesto a la renta, que especifica, y vamos a compartirlo aquí para que ustedes un poco lo tengan un poco más claro, ¿no? En esta ley, correcto, que tiene también un reglamento, que es la ley de promoción de la inversión, de la promoción de la inversión en la educación en nuestro país, correcto, que esta ley menciona claramente, en este caso, que las instituciones, y aquí lo menciona, vamos a ir aquí a lo que son las disposiciones tributarias, en el artículo 11 de la normativa de esta ley que estamos mencionando en estos momentos, aquí especifica que en este caso las instituciones educativas particulares se regirán por las normas del régimen general del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que al caso que estamos viendo aquí y que, por ejemplo, esta persona decidió acogerse al régimen tributario por el asesoramiento que recibió y que la norma tributaria, en este caso, no especificaba, ¿no? O no había prohibición en la norma tributaria para poder acogerse, o sea, podía, pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de la normativa de educación, en su artículo 11 como lo estamos viendo en estos momentos, nos menciona aquí claramente, acá en estas, aquí nos menciona que dichas instituciones educativas particulares lo único que pueden hacer es acogerse al régimen, régimen general. Entonces, por consiguiente, esta norma de manera tácita ya me está mencionando que una persona que genera actividad empresarial, en este caso, hablando del servicio educativo, no puede estar acogido o acogida, en este caso, a este régimen, ¿correcto? Entonces, aquí, para ser más exacto, no podemos acogernos como institución, ¿ok? Aquí no podemos acogernos. Entonces, la gran pregunta del millón es, profesor, ¿qué pasa entonces con la empresa, en este caso, que ha pagado sus pagos a cuenta de esta manera? ¿Correcto? Porque lo ha hecho a través del régimen MIPE tributario, porque la empresa ya lo hizo en ese aspecto, ya realizó estos pagos correspondientes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en ese aspecto?
lo que tendríamos que hacer, uno, es rectificar en estos periodos, ¿correcto? Estos periodos correspondientes, que ustedes ven aquí, estos periodos, vamos a ir a todos estos, ¿correcto? En todos estos periodos, primero, primer paso, rectificar, repito, te lo voy a poner, rectificar todos estos meses. Paso uno. Paso uno tiene que rectificar, ¿correcto? Paso dos, vamos a poner aquí, el paso dos que tiene que realizar esta institución es el cambio de coeficiente, ¿correcto? Cambio, ¿ok? Cambio de coeficiente en este caso, en estos tres puntos. Pero, profesor, ¿por qué cambio de coeficiente? Porque tú has pagado en estos 3 meses, en este caso con el 1%, ¿correcto? Tus pagos parciales, o en este caso lo de que denominamos los pagos a cuenta, lo has pagado con el 1%, que no es lo correcto, ¿ok? Entonces, el cambio de coeficiente, ¿con qué lo tengo que hacer? Lo tengo que plasmar de acuerdo al artículo 85 de la ley del impuesto a la renta, entonces, en el cual me dice que en este caso tengo que hacer el comparativo entre el 1.5 versus el coeficiente del año precedente al anterior para estos meses. Pero como yo no he tenido, o sea, esta empresa es nueva, o sea, el 2024 no ha tenido movimientos, 2023 tampoco, o sea, porque se ha creado recién en enero del 2025, yo aquí tengo que asumir con el 1.5 directamente en todos estos meses. Entonces, yo tengo que rectificar, lógicamente, cambiando el régimen, colocando en este caso el régimen general y asimismo cambiando el coeficiente. Ahora, en este caso, en abril y mayo, también tengo que rectificar, pero solo cambiando, no el coeficiente, porque el coeficiente ya, o sea, he pagado de manera correcta con el 1.5, no pasa nada, sino que tengo que cambiar aquí, cambiar solo el régimen. Esto, cambiar el régimen vía default en ambos casos. ¿Ok? En los 3 primeros meses cambiar el régimen y cambiar el coeficiente, pero en los otros 2 meses que estamos viendo en abril y mayo, tendríamos que cambiar solo el régimen. Nada más, o sea, hacer un cambio. ¿Correcto? El paso 3 que tú tienes que realizar aquí, el paso 3 es hacer la verificación. Vamos a poner, el paso 3 es verificar, ¿sí? Verificar, en este caso, em, el impuesto omitido. El impuesto omitido. ¿Correcto? ¿Cuánto se ha omitido en este caso? Si yo con el 1% ya he pagado 200, pero esto no es lo correcto. ¿Ok? ¿Cuánto sería lo correcto? De este importe que tú tienes aquí, como la empresa es nueva, se ha creado recién, lógicamente va a tener que utilizar el 1.5, ¿correcto? Lo multiplicamos, en este caso, por el 1.5%. ¿Ok? Entonces, en este caso, la empresa ha tenido que en sí hacer un pago de 300 soles, es decir, ocasionando una diferencia, en este caso, de 100 soles. Esos 100 soles, lógicamente, yo los tengo que pagar, ¿sí? Con intereses moratorios correspondientes. ¿Ok? Profesor, ¿y hay una infracción por el tributo omitido en este caso? Sí. Si hay una sanción con el tributo omitido, que la sanción, en este caso, no puede ser menor al 5% de la UIT, de acuerdo a lo especificado dentro del anexo, bueno, en este caso dentro del código tributario. En este caso, en los 3 casos que estamos viendo en estos momentos, tendríamos que verificar eso, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces,
Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos estas diferencias correspondientes, que son las que tenemos que subsanar, porque estos ya fueron pagados. Tenemos que subsanar y asimismo, subsanar lo que es el tributo omitido y asimismo, en este caso, la sanción correspondiente, en este caso la multa, pagarla con la gradualidad correspondiente. ¿Correcto? O sea, en este caso, em, a ver, Luis, aclarando el punto, no está exonerado del impuesto a la renta. O sea, no estamos mencionando la exoneración. Lo que hemos mencionado, bueno, en este caso en resumen, es que mediante la ley o el decreto legislativo 882 establecen que las instituciones educativas particulares no pueden, o sea, solo pueden acogerse al régimen general. En el artículo 11 lo menciono. Entonces, por más que ustedes, en este caso, analicen la norma tributaria, régimen especial, MIPE tributario, ustedes verifiquen y digan, profesor, pero ahí no nos impide que el servicio educativo esté. Sí, efectivamente, no me dice nada, pero hay una norma del mismo rango de ley. Hay una norma del mismo rango de ley, repito, que es el decreto legislativo. Entonces, en ese decreto legislativo especifica claramente que las instituciones educativas pueden acogerse al régimen general. Eso es lo que establece acá, en este artículo. Acá justo lo hemos señalado. Ahora bien, si el Estado, correcto, decide cambiar este artículo, correcto, lo tendrá que hacer mediante un decreto. ¿Correcto? Que este decreto, en este caso, ¿no? Lo que hemos visto es el decreto legislativo, lo tendrá que hacer mediante un decreto legislativo, ¿ok? O una norma de mayor jerarquía para hacer el cambio de esto. O sea, ¿qué quiere decir? Incorporar aquí en el artículo 11 que las instituciones educativas se pueden regir bajo el régimen MIPE tributario o régimen general. Entonces, ahí sí. Pero mientras el Estado, en este caso, no cambie este artículo, ¿correcto? Las instituciones educativas particulares solo se van a regir bajo el régimen general. Ese es el punto que debes tener claro aquí, ¿ok? Ahora, también tú debes tener en cuenta, en este caso, lo siguiente. A ver, vamos a ver aquí. No, aquí nos menciona bueno, en los primeros artículos, que es desde el artículo 1 hasta el artículo, en este caso, 10 en este caso nos menciona todas las disposiciones generales de las instituciones educativas particulares, ¿correcto? Como lo vemos aquí en el artículo 1, ¿no? Que me dice, la presente ley establece condiciones y garantías para promover la inversión en servicios educativos con la finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y cobertura. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Estado no se abastece para poder brindar educación en nuestro país y por eso delega esta facultad a las instituciones privadas, ¿correcto? Y eso en facultad a lo que establece la Constitución Política del Perú. ¿Por qué me detengo a explicar esto? Porque una persona del ámbito contable tiene que saber estos temas para poder explicarlos, porque si no, la idea no es solo eh, verificar los comprobantes y solo hacer compras y ventas, declarar y nada más. No, 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 sino es un asesoramiento que uno tiene que dar. Por ejemplo, también nos menciona aquí en esta ley, en este decreto, para ser más exactos, en el caso de las academias preuniversitarias, ¿correcto? En este caso, ¿no? Eso es lo que debemos también tener en cuenta. Ahora, Eliana aquí nos pregunta, y en el caso de las asociaciones educativas sin fines de lucro, ¿qué deberían cumplir para solicitar esta condición? En la condición de educación, estimada Eliana, y cuando hablas de una asociación sin fines de lucro, ten en cuenta que una asociación sin fines de lucro, para actuar como tal, tú puedes crearte como una asociación sin fines de lucro, pero si no cumples con las condiciones que establece el artículo 18 y 19 de la ley del impuesto a la renta, en este caso, vas a estar agravado con el impuesto a la renta, ¿correcto? Ahora,
En este caso, si tú cumples con las condiciones que en el caso es educación, primero tienes que presentar una solicitud, en este caso, a SUNAT con los documentos correspondientes a que tú eres una asociación sin fines de lucro, porque SUNAT lo que va a revisar es tu objeto social, ¿correcto? En este caso, ¿ok? En este caso, ¿correcto? A ver, hay que tener claro eso en una asociación sin fines de lucro, ¿correcto? Y el otro punto importante es que SUNAT tiene que responder la exoneración del impuesto a la renta. La exoneración del impuesto a la renta, ¿ok? La exoneración del impuesto a la renta, repito, si es una asociación sin fines de lucro. Muchos aquí me están mencionando exoneración de renta, ¿no? En las instituciones privadas, educativas privadas, no existe exoneración, no hay una, la norma no establece una exoneración de renta. Ojo, no hablo de una exoneración de renta. Entonces, a la pregunta de Eliana, debemos tener claro ese procedimiento, que SUNAT, luego de solicitar la exoneración de la renta, del impuesto a la renta, nos va a emitir una resolución, aceptando o denegando, ¿correcto? Y luego, si te acepta, genial, estás exonerado del impuesto a la renta. ¿Correcto? Y a la par, una vez que tengas esa exoneración, tú puedes solicitar a la vez, ¿correcto? En este caso, lo que es la incorporación como una entidad perceptora de donaciones, ¿ok? Pero mientras tanto tú no tengas esa exoneración, tú vas a pagar impuesto a la renta, ¿correcto? Tú vas a pagar impuesto a la renta. En este caso dice aquí, Luis nos dice exactamente quienes están dentro de la norma para la exoneración. A ver, primer punto, estimado Luis, aquí en la norma, en la norma que estamos viendo en estos momentos, no habla, no nos dice exoneración de impuesto a la renta. Nos menciona, en este caso, quienes se encuentran dentro del ámbito de las instituciones educativas particulares, ¿correcto? Ahora, si tú quieres exonerarte del impuesto a la renta, ¿correcto? Tienes que ser una asociación sin fines de lucro. A lo que tú haces referencia es al tema del IGB, que es otro impuesto. En el IGB sí se encuentran exonerados siempre y cuando hablemos del servicio de enseñanza en ese aspecto. ¿Correcto? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Elías me dice que es sin fines de lucro, es decir, aquella institución que se crea, pero cuya finalidad no es generar, o sea, las personas que han conformado la asociación, su finalidad no es generar lucro entre ellos, o sea, no generan ganancia entre ellos, sino su finalidad es, por ejemplo, el bienestar de su comunidad. ¿Correcto? Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, aclarando algunos puntos que aquí nos están mencionando, ¿no? Porque la norma no especifica en ningún momento ese punto de exoneración. Ojo, hablamos del IGB, en eso sí, pero impuesto a la renta no. Impuesto a la renta tienes que pagarlo, sí o sí. O sea, ese no, porque es una institución privada, ¿no? Hay que tener claro ese punto. Entonces, otro punto importante también que siempre entra en debate es el tema de las famosas, lo que son las academias, ¿no? Lo que hemos visto nosotros, por ejemplo, en el tema de las academias preuniversitarias, ¿correcto? Por ejemplo, aquí, en una de las disposiciones complementarias, aquí lo tenemos. Muchos hemos visto academias, por ejemplo, ¿no? Yo cuando he pasado en algunos aspectos, por ejemplo, por las academias Aduni, César Vallejo, son la misma corporación, Trilce, por ejemplo, Academias Trilce, Academia Pitágoras, por decir, entre otras, muchos nos hacíamos la interrogante, ¿no? En este caso, en mi etapa universitaria, si las mencionadas pagan impuestos, si son consideradas como instituciones educativas. Entonces, dentro de esta norma especifica lo siguiente, ¿no? Y nos dice que las academias de preparación para el ingreso a las universidades u otras instituciones de formación, dice, de nivel superior, reciben el tratamiento establecido de la presente ley. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran exonerados, no, perdón, que se encuentran dentro del ámbito de las instituciones educativas particulares y que por consiguiente, ellas
van a poder acogerse solo al régimen general, ¿correcto? ¿Su servicio de enseñanza se encontrará exonerado del IGB? Sí, pero no van a cumplir con los alcances de los artículos, o sea, estas instituciones no cumplen con los alcances del artículo 15, 21 y 23, que hablan más que todo del tema de los aranceles, de las importaciones que puedan realizar estas personas, ¿no? O sea, hablamos de las academias, ¿correcto? Entonces, tenemos que partir desde ahí, por eso hablamos de estos puntos. Ahora, regresando a nuestro caso, que ya lo estamos analizando con la norma, ¿correcto? Este, debemos tener en cuenta estos conceptos y puntos importantes. Ahora, en resumidas cuentas, profesor, ¿y los libros contables? Profesor, comprobantes de pago que van a emitir ellos. ¿Qué comprobantes de pago emiten las instituciones educativas particulares en este caso? ¿Correcto? En este caso, ¿correcto? Acá me dicen, todas las entidades, Luis, me gustaría que me des una apreciación crítica en base a la norma, no en base en este caso, a criterios políticos, porque no va aquí, ¿correcto? A lo que estamos haciendo nosotros, en este caso, es analizar y ver el sector, no confundir, porque aquí estamos viendo netamente la parte contable. Ya los puntos de vista políticos, entre otros, lo dejamos para otro análisis, ¿sí? Vamos a dejar claro para no confundir a todos los que están aquí, chicos. Hablemos claro. El tema de impuesto a la renta, instituciones privadas, educativas privadas, sí tienen que pagarlo, ¿correcto? En resumen, ¿puede haber exoneración de impuesto a la renta? Sí, si se tratase de una asociación sin fines de lucro y presenta su solicitud, en este caso a SUNAT, y es aprobada a través de una resolución. Creo que hay que partir desde ahí, ¿correcto? En el tema de IGB, por ejemplo, están inafectos del IGB en este caso. Las instituciones educativas particulares sí, pero solo por el servicio de enseñanza, nada más. Por ejemplo, si una institución educativa particular, en este caso, vende uniformes, eso sí está grabado con el IGB. ¿Correcto? Pero cuando es por el servicio de pensión de enseñanza, de la enseñanza que brinda, eso sí no se encuentra grabado con el IGB, ¿correcto? Partir desde ahí tenemos que partir, ¿correcto? Para no confundir a todos los que están en estos momentos escuchando atentamente este pequeño webinar que estamos teniendo, con un pequeño resumen y algunos fragmentos muy importantes de estas instituciones, ¿correcto? Señorita Judith, nos habla de academias, no academias deportivas, no, sino menciona las academias, y justo aquí para que lo entiendas mejor, aquí nos menciona las academias de preparación para el ingreso a las universidades o a otras instituciones de formación de nivel superior, ¿correcto? O sea, lo que tú me mencionas como academia deportiva no entra aquí. Ellos sí tienen que pagar. Ellas se pueden acoger a cualquier régimen tributario, correcto, y pagar su impuesto. Y en este caso están grabados con el IGB también, ojo. Pero no entra al punto que justo estamos viendo en estos momentos, ¿correcto? Para las instituciones educativas, no, estimado Pedro, no confundir. Las instituciones educativas estatales se basan bajo otras normas del Ministerio de Educación. Esto está hablando para instituciones educativas particulares, ¿correcto? Las instituciones educativas estatales, ¿correcto? Estas no van a tributar al Estado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el Estado es quien subvenciona y crea esas instituciones educativas estatales, ¿correcto? Ellas están bajo el presupuesto público. ¿Ok? Entonces ellas no entran. O sea, esto es para las instituciones privadas, porque las privadas son las que tienen que tributar. A eso tenemos que ir, Pedro. Me dice aquí Eliana, en relación a las cuotas de ingreso, ¿cómo se debería emitir el comprobante de pago, ya que es un manejo distinto a la matrícula o pensión? ¿Ok? Es que en ese caso, cuando hablamos de una cuota de ingreso, esa cuota de ingreso sí se encuentra grabado con el IGB. ¿Correcto? Es un ingreso, es lo que la institución cobra para que tú puedas acceder o ingresar, en este caso, o mejor dicho, para que tengas una evaluación dentro de esa institución y te puedan aceptar.
que muchas instituciones educativas lo hacen, ¿correcto? Muchas instituciones educativas lo hacen. Y SUNAT ha emitido informes con respecto al tratamiento tributario de esas cuotas de ingresos que cobran las instituciones educativas particulares, ¿correcto? Acá me dice, ¿cuál sería el tratamiento del IGB? Mira, en Henry, en el caso del IGB, por ejemplo, como te mencionaba, el servicio de la pensión de enseñanza se encuentra, en este caso, no se encuentra grabado con el IGB. Pero en este caso, por ejemplo, si la entidad educativa particular vendiera lo que es uniformes, entre otros materiales, sí se encuentra grabado con el IGB, ¿correcto? Salvo que sean libros, ¿no? En este caso, que eso no. Pero cuando hablamos de algunos productos, como repito, los uniformes, sí. Entonces muchos estarán como Henry haciéndose el interrogante, ¿no? Profesor, ¿qué pasa en este caso? Si yo brindo el servicio de pensión, el servicio de enseñanza y también vendo uniformes. Como usted nos dice, el servicio de enseñanza no se encuentra grabado, pero los uniformes sí. Y tengo compras. En este caso, profesor, tengo compras grabadas con el IGB. ¿Cómo hago en ese aspecto? Primer punto importante que debes hacer es identificar de esas compras grabadas cuáles, cuáles van a ir para servicios, para, en este caso, para la compra de uniformes y cuáles van a ir para las compras, perdón, para los servicios grabados, no grabados con el IGB. ¿Correcto? Repito, de las compras grabadas con el IGB, yo tengo que identificar, ojo, primer paso es identificar cuáles son los que van a las ventas grabadas con IGB y cuáles son los que van a servicios no grabados con el IGB. ¿Correcto? Si yo no logro identificarlo, recién recurro al auxilio, que es aplicar la prorrata del IGB, recién en auxilio. ¿Ok? Si yo no logro identificar. Pero si logro identificar, normal. Profesor, ¿y qué pasa con ese IGB, en este caso de las compras, que no logro utilizar porque se van a encontrar destinados para operaciones que no están grabadas con el IGB? ¿Qué va a pasar con ese IGB? De acuerdo al artículo 69 de la ley del IGB, ustedes pueden utilizar ese IGB como costo-gasto para efectos tributarios. De acuerdo al artículo 69 de la ley del IGB, ahí lo menciona. ¿Correcto? Eso es lo que deben tener en cuenta. Bien, espero haber aclarado algunos puntos. Estoy aclarando algunos en este caso. Para los colegios primaria y secundaria, cuando emiten la boleta de venta a los padres, el importe debe ir el concepto inafecto exonerado. He visto casos, por ello y la pregunta. En este caso, estimado, debe ir el concepto exonerado del IGB, ¿correcto? En ambos casos no se encuentra grabado con el IGB, solo que en este caso la respuesta a cuando hablamos de inafecto, ¿correcto? Para hacértelo simple y aplicando un poco el derecho tributario, cuando hablamos de inafecto quiere decir que nunca va a estar grabado con el impuesto, jamás. Y existen dos tipos de inafectaciones, la inafectación pura y la inafectación pura o lógica y la inafectación legal, ¿correcto? La inafectación pura o lógica hace referencia a que un servicio no está grabado porque se sobreentiende de la misma norma. O sea, no entra al ámbito de aplicación. Cuando hablamos de una inafectación legal es porque hay una ley específica que ha mencionado eso y por el tiempo dice que para siempre no va a estar grabado con el impuesto. Cuando hablamos de una exoneración, hablamos que una norma especifica que no va a estar grabado con el impuesto, pero por un cierto periodo de tiempo, que puede prorrogarse, sí, ¿correcto? Que el plazo es algo de 4 años, ¿ok? Esa es la gran diferencia, pero en ambos casos no están grabados con el IGB, así que no habría ninguna contingencia en ese aspecto. Para aclarar esa pregunta, en este caso, respecto a las compras las compras, profesor, el IGB se puede pedir devolución. En este caso, no hay una devolución de impuestos, salvo que una norma expresa lo permita. Lo puedes utilizar como crédito fiscal. En este caso, no. El IGB lo utilizas en este caso, en este caso, bien como crédito fiscal, pero si no lo puedes utilizar porque están destinados para ventas no grabadas. En este caso, utilizas el artículo 69, ¿ok? En ese aspecto. Eliana, es que, como te repito, no todas las instituciones educativas lo manejan de esa manera, señorita. No todas las instituciones educativas lo manejan de esa manera la cuota de ingreso.
porque normalmente la cuota de ingreso es un importe que cobran las instituciones educativas particulares para permitir, en este caso, la aceptación del estudiante, ¿correcto? Y no hay devolución. Ahora, si en tu caso hay una devolución de por medio, entonces no cumpliría uno con la NIF 15, ¿correcto? Y segundo, no estaría grabado con el impuesto a la renta, porque no hablamos de una ganancia, ¿correcto? Pero por eso repito, hay instituciones educativas que sí lo hacen. Normalmente en las instituciones educativas, cuando cobran una cuota de ingreso, ¿correcto? Es porque eso es una ganancia para ellos. No es que lo voy a devolver, ¿correcto? Pero si hay instituciones educativas que hacen eso, entonces no lo llamaríamos una cuota, o mejor dicho, sería una cuota de ingreso, pero con devolución correspondiente que tiene que estar plasmado en el contrato que se especifique entre la institución educativa y el padre de familia. ¿Correcto? En el contrato, porque es un contrato que hacen las partes, se tiene que establecer que el estudiante cuando ingresa tiene que dar una cuota de ingreso que ésta será devuelta cuando el estudiante se retire. Tiene que estar dado o plasmado. Si no está plasmado, entonces ¿de qué hablamos? No podríamos hablar de nada de eso. Todo se plasma bajo un contrato. Por eso es muy importante eso. ¿Correcto? Una cosa, ¿por qué pasaría si el colegio particular vende libros elaborados por la misma institución? ¿Aplicaría? No, no aplicaría porque hay una ley que establece que los libros destinados para la educación no se encuentran grabados con el IGB. Y se encuentran, sí, hay una inafectación ahí en ese aspecto. No, no habría, si el colegio manda, ¿correcto? Entonces, hay varios puntos y como les digo, o sea, este, este sector y ustedes mismos están viendo las consultas que están haciendo en estos momentos. El sector es amplio, pero yo en breve resumen que quiero darles a entender para que se lleven una buena experiencia de esta sesión. En breve resumen, primer punto, que el sector educativo el sector educativo privado, se basa bajo un decreto, que es el 882. Creo que hasta ahí lo tenemos claro, que es la ley de la inversión en la educación privada en nuestro país. Punto dos, el sector privado tiene que tributar, en este caso, la educación que brinden las empresas privadas tienen que tributar, sí. ¿Con qué tributan? Impuesto a la renta, sí. IGB, depende. Si es por el servicio de enseñanza, no. Pero si es por otro motivo, sí, dependiendo. ¿Tiene que hacer declaración anual? Sí. Profesor, ¿yo puedo crear una asociación sin fines de lucro para brindar educación privada? Sí, sí puedes hacerlo. Profesor, pero yo he escuchado que la asociación sin fines de lucro están exoneradas del impuesto a la renta. Sí, efectivamente, siempre y cuando cumpla con los parámetros que establece el artículo 18 y 19 de la ley del impuesto a la renta, en el cual menciona ¿cuáles son en este caso, los sectores que se encuentran exonerados del impuesto a la renta? Pero para esto no es no hay una exoneración automática, sino es una exoneración a solicitud. Tú tienes que tocar la puerta a SUNAT, presentar tu escrito solicitando la exoneración porque cumples con lo que establece el artículo 19, en este caso, de la ley del impuesto a la renta. Tema de educación, sí. SUNAT va a evaluar, va a hacer una evaluación de eso. No es que automático te va a exonerar, no. Te evalúa y luego te responde con una resolución. Si te acepta, bienvenido, estás exonerado del impuesto a la renta como una asociación sin fines de lucro, ¿correcto? Entonces no tendrías que pagar impuesto a la renta ni nada de eso, ¿ok? Pero si no te acepta, por más que seas una asociación sin fines de lucro, tienes que tributar con el impuesto. Ese es el punto simple y sencillo que ustedes deben tener en cuenta en este aspecto contable tributario, ¿correcto? ¿Cómo la SUNAT se daría cuenta que efectivamente corresponde para no pagar IGB por la enseñanza? A través de una fiscalización, estimado Luis. Es algo muy simple y sencillo. Las asociaciones, cuando alquila un espacio, tiene que emitir bien una factura o una boleta. Si es a a una persona natural sin negocio, o sea, un consumidor final, boleta de venta. Si es una empresa, en este caso, una factura. ¿Correcto? En este caso, bueno.
Es un tema amplio, como les digo. Espero haberlos ayudado con estas preguntas. Bueno, gracias por sus preguntas, de igual manera que ha ampliado un poquito más la sesión. Y bueno, espero haberlos ayudado mucho en estos aspectos. Hay muchas más preguntas, de hecho, que me están haciendo aquí. Algunas no puedo absolverlas por los tiempos, disculpen mami, porque son varias, pero espero poder encontrarlos en el curso que vamos a desarrollar nosotros en el tema de contabilidad tributaria, contabilidad y tributación en el ámbito educativo, ¿correcto? Es un tema bastante interesante, un sector muy importante en el cual pues vamos a ir desarrollando puntos, aspectos fundamentales, ¿no? En prácticamente 3 sesiones que vamos a ir revisando. Para esto los dejo con mi colega Jason para que les pueda brindar pues muchísimo más información de este pequeño curso que vamos a tener y que vamos a ampliar con algunos informes también de SUNAT estos temas. Jason, te dejo a cargo para que les puedas dar alguna información adicional a los participantes.